Lucas 1:37. Aprendido a sobrevivir. La abundancia en la escasez. Has puesto una carga pesada en mí. A veces siento que no puedo más, pero recuerdo lo que tú has hecho en mí. Mi vida te pertenece, Señor. Todo mi ser, mi vida, mi familia es tuya, Señor. Y he aprendido a sobrevivir. La abundancia en la escasez. Has puesto una carga pesada en mí. A veces siento que no puedo más, pero recuerdo lo que tú has hecho en mí. Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es válido. Todo lo he dado por ti, porque servir a ti. Nada de este mundo a mí me interesa ya. Este mundo todo es válido. Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir, servir a ti. Solamente a ti. Dios le bendiga en esta mañana. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por su grande amor y por su grande misericordia. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Declaramos sobre su vida la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios. Somos tiempo de gracia. Hoy estamos en día martes, ¿verdad? Perdón, ya estamos en día viernes hoy ya, ¿verdad? Es que como ahorita todos los días son iguales para nosotros, ¿verdad? Pues, pero ya estamos día viernes, hoy ya dando gracias a Dios porque 4 días a la semana podemos venir a predicar la palabra aún aquí en la radio, la televisión. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Él ha sido bueno. Yo sé que Dios ha sido más que bueno, a pesar de Dios es bueno, Dios es fiel, a pesar de nosotros que somos malos, que somos desobedientes, que no somos dignos
pero su grande amor y su grande misericordia nos ha alcanzado. Así que bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Si digo nombre, no termino hoy, así que para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, les saludamos y les bendecimos. Seguimos con este estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a hablar un poco del capítulo 7, ¿verdad? Del capítulo 7. Este capítulo 7 que habla de los 144,000 sellados. Déjeme decirle que este capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis o un preludio en el desarrollo de todos estos eventos o juicios que se desarrollarán o que sucederán en el periodo de la tribulación. Entonces, el capítulo 7 hay un pequeño paréntesis. Y aunque el capítulo 7 interrumpe el relato de los juicios, de los sellos, siempre está relacionado con lo que sucede en ese tiempo. ¿Para qué sirve este preludio? ¿Para qué sirve este paréntesis que encontramos en el capítulo 7? Sirve para explicar con más detalle acerca de la condición de los redimidos durante el periodo de la tribulación. Para eso sirve este paréntesis o preludio, para explicar con mayor detalle la condición de los redimidos en el tiempo de la tribulación. Porque hay diferentes interpretaciones. Hay gente que cree que la iglesia será levantada después de la tribulación, en medio de la tribulación, pero la verdad es que la iglesia será levantada antes de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, este paréntesis entre la apertura del sexto sello en el capítulo 6 versículo 12 y la apertura del séptimo sello que sucede en el capítulo 8 versículo 1, este paréntesis está compuesto por dos visiones. La visión número 1 es cuando son sellados, o el sellado de los 144,000 siervos de Dios. Y la número 2, la llegada de una incontable multitud al cielo. El sellado de los 144,000 lo encontramos en el capítulo 7, que es el que estamos viendo, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leerlo dentro de un momento. Y la visión número 2, que es la llegada de una multitud incontable al cielo, es del versículo 9 al versículo 17. Recuerda que el capítulo 6, en su último versículo, el versículo 17, cierra con una pregunta diciendo: ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues la respuesta a esa pregunta es, como le decíamos ayer, que los que pueden sostenerse en pie son los 144,000 que permanecen en la tierra, protegidos con el sello de Dios. Aquí en el capítulo 7, versículo 2 al 4, pero desde el 1 leemos la palabra. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que
detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 que van a permanecer en la tierra durante el periodo de la tribulación, predicando la palabra de Dios, protegidos de manera sobrenatural por Dios, que van a tener el sello de Dios, y que son siervos de Dios, y que son puros, que son santos, que no se hallará en ellos mentira, contaminación, porque no se contaminaron, dice la palabra de Dios. Estos 144,000 son los que podrán sostenerse en pie. A estos 4 ángeles que se les da autoridad en este periodo de tiempo de la tribulación para hacer daño a la tierra y al mar, se les da una orden de no poder actuar sin antes estar sellado estos 144,000. Dice: mientras la gran multitud se levanta triunfante ante el trono en el cielo. Capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Eso es la multitud. Ahí está la multitud. Mire, la multitud vestida de ropa blanca. Vamos a adelantar un poquito acá. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a ver más adelantito quiénes son esta multitud. ¿Quiénes son esta multitud que está vestido de ropa blanca y con una palmerita en su mano? Entonces mire esto. Dice en el versículo 1 al versículo 3 que los vientos son detenidos. O sea, los vientos, entonces, versículo 1 al versículo 3. Los vientos detenidos en la tierra en este tiempo que menciona versículo 1 al versículo 3, y la media hora de silencio en el cielo, capítulo 8, versículo 1, forman una especie de marco alrededor del ojo del huracán del capítulo 7. Una especie de marco, o sea, frontera. Mire lo que dice del versículo 1 al versículo 3, lo hemos leído. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hablar un poquito acerca de esto. Aquí, aunque no se menciona ninguna especie de viento dañino,
en relación con la apertura y lo que sucede en el sexto sello, mencionado en el capítulo 6, versículo 12 al 17, que mencionamos en el programa anterior, el gran terremoto que sucede en el capítulo 6, versículo 12, que remueve montes y islas, versículo 14, ciertamente produce estragos en la tierra, el mar, los árboles, la tierra. Produce estragos en el mar, en la tierra, en los árboles. Y los juicios se agravan. Estos juicios se agravan cuando suceden los juicios de las trompetas. Por ejemplo, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Entonces, esta calma en medio de la tormenta, este silencio, sirve con un propósito, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve esta calma en medio de la tormenta? Sirve para atraer la atención sobre la aplicación del sello de Dios, del Dios vivo, en la frente de los siervos de Dios. Estos 144,000 serán sellados, tendrán el sello del Dios vivo, porque son sus siervos. En la antigüedad, el sello tenía un significado de pertenencia, símbolo de propiedad. Capítulo 5, versículo 1, miramos también parte de ello. O de autoridad, ¿verdad? O de autoridad. Entonces, pregunta: ¿cuándo es que son sellados estos 144,000? Estos 144,000 son sellados justo antes de que el libro que menciona en capítulo 4, capítulo 5, justo antes de que ese libro se abre por completo, porque recuerde que hasta donde estamos ahorita, aún el libro no se ha abierto por completo. ¿Por qué? Porque el séptimo sello es el que permite que el libro sea abierto por completo. Al abrir ese séptimo sello contiene el juicio de las 7 trompetas. Entonces, justamente antes de que ese libro sea abierto por completo, en el capítulo 8, versículo 1, sucederá esto. Justo antes son sellados los 144,000. ¿Qué es lo que procura esta verdad? Esta verdad procura que el lector reflexione acerca de la marca que van a recibir los seguidores de la bestia. Porque los seguidores de la bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que lo vamos a ver más adelante, recibirán una marca en su frente o en su mano derecha. ¿Quiénes van a recibir esa marca? Los que no están sus nombres escritos en el libro de la vida y que van a adorar la bestia. Entonces, hoy que nosotros estamos leyendo, es importante que nos demos cuenta del plan maravilloso que tiene nuestro Dios. Bien, la identidad de los 144,000. Hay muchas interpretaciones
con respecto a la identidad de los 144,000. Vamos a mencionar algunas de las interpretaciones que no son correctas. Una de las interpretaciones una de las interpretaciones incorrectas es que los testigos de Jehová, por ejemplo, sostienen equivocadamente que representan el número total de ungidos que vivirán en el cielo con Jehová y gobernarán sobre una tierra purificada. Esa es una interpretación incorrecta que manejan los testigos de Jehová. ¿Por qué es incorrecta? Porque los testigos de Jehová piensan que los 144,000 son el total de la gente que será salva. O sea, ellos manejan de una manera equivocada que 144,000 son las personas que van a ser salvas. Solamente ese número. Y eso no es bíblico, eso es incorrecto, ¿verdad? Eso está fuera de la palabra de Dios. No es cierto que los 144,000 es un número literal del total de los ungidos que serán salvos. Número 2, otros piensan que como todos los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22 y Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y a los 144,000 se les llama siervos de Dios, capítulo 7 versículo 3. El sello de los versículos 2 al versículo 4 de aquí del capítulo 7, donde estamos en Apocalipsis, es aplicable a todos los que han creído en Cristo como Salvador. O sea, esta gente lo que dice que este grupo es una representación genérica del pueblo redimido. Eso tampoco es correcto. Entonces, vamos a ver la interpretación correcta, pero dice, es posible que la interpretación literal sea también la más correcta. Mire que de estos en estos 144,000, estos 144,000 siervos de Dios van a predicar la palabra de Dios en el tiempo de la tribulación en el mundo entero. Y serán guardados de una manera sobrenatural por nuestro Dios. Serán guardados. Y van a llegar vivos al final de la tribulación. Van a cantar un cántico nuevo a Jesucristo en el monte de Sión. Qué maravilloso nuestro Dios. Él es digno de gloria. Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. Qué preciosa es la palabra de Dios. Usted y yo como iglesia debemos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Continuamos con su programa Tiempo de Gracia. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Estamos en el estudio de Apocalipsis o Revelación, este libro maravilloso. Apocalipsis es un libro muy especial, dividido en su bosquejo general en 3 partes. Desde el tiempo que se le dio a Juan, la revelación estaba dividido en tiempo pasado, presente y futuro. El pasado era la visión del capítulo 1 del Cristo glorificado. El presente era el mensaje para las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3. Y el futuro era las cosas que sucederían después de aquel mensaje y lo que sucedería en las iglesias. O sea que
del capítulo 4 al capítulo 22, encontramos el periodo de la tribulación, encontramos el milenio y encontramos la eternidad. Estamos en el capítulo 7. El capítulo 7 es un comentario extendido sobre lo que dice capítulo 6, versículo 9 al 11. Capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El capítulo 7 es un comentario extendido de este pasaje, de capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Donde se menciona el destino de los que se han convertido durante este periodo y han muerto por la fe en Cristo. Entonces, tanto capítulo 6, versículo 9 al versículo 11 y el capítulo 7, que es un comentario extendido de estos versículos, describen tres grupos. El primer grupo es lo que mencionamos en el capítulo 6, versículo 9 al versículo 11, que acabo de leer. Y ¿quién es este grupo? ¿O quiénes son este grupo? Son mayormente judíos que han sido mártires por su fe, o que van a ser mártires por su fe. Eso es de lo que acabo de leer en el capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11. Ese es el primer grupo. Y son mayormente judíos, mártires por su fe. El segundo grupo es el que menciona en el capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Los 144,000 judíos sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 8 menciona el segundo grupo, y es los 144,000 sellados. Muchos errores se han divulgado acerca de este grupo. Muchos errores han sido divulgados con respecto a la identidad de estos 144,000, pero el libro mismo de Apocalipsis, la Biblia es maravillosa. El mismo libro los identifica de una manera muy clara. Vamos a ver las características de estos 144,000 sellados o siervos de Dios. Número 1, capítulo 7, versículo 3. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Característica número 1, son siervos de Dios. Son siervos de Dios.
a este grupo de 144,000 judíos sellados, Dios los predestina desde antes de formarlo en el vientre de su madre. No se van a casar, van a ser vírgenes, porque son creados por Dios con un propósito, así como nosotros tenemos propósito. Característica número 2 en el capítulo 7, del versículo 4 al versículo 8, vemos que son 12,000 varones de cada tribu de Israel. Por eso, cuando le mencionaba algunas de las diferentes interpretaciones que le ha dado la gente, le mencionaba de lo incorrecto que son algunas interpretaciones, porque le decía que la interpretación más correcta era la interpretación literal. El lenguaje literal es lo que el pasaje dice, eso también es lo que quiere decir. Y en el capítulo 7 que estamos viendo, del versículo 4 al versículo 8, describe claramente que estos 144,000 está compuesto por un número de 12,000 sellados de cada tribu. ¿Ya? De cada tribu. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 sellados de los hijos de todas las tribus de los hijos de Israel. No pueden tener otra nacionalidad, como muchos dicen. Son judíos, son israelitas. De cada tribu, 12,000. 12,000 por 12, 144,000. Entonces, así que no pueden representar otra clase de creyentes gentiles, como muchos piensan. Muchos piensan que son una representación, y es cierto que Apocalipsis es un libro profético y que es simbólico, pero aquí está hablando específicamente de judíos e israelitas, 12,000 de cada tribu. Cuando mencionamos que hay 12,000 de cada tribu, es importante reconocer que las tribus de Dan y Efraín no se mencionan. ¿Por qué no se mencionan? Puede ser debido a la idolatría que realizaron estas tribus y que menciona el libro de Jueces, capítulo 17 y capítulo 18. A la tribu de Dan y a la tribu de Efraín se les sustituye por José y Leví, que no forman parte del campamento militar de las tribus de Israel, por ejemplo, en Números capítulo 2. Seguimos hablando de las características de este grupo, de las características de los grupos, de este grupo de los 144,000. Hemos dicho de que son 12,000 de cada tribu de Israel. Característica número 3, ¿en qué tiempo actúan? Lo hemos leído en el versículo 1 al versículo 3, ¿verdad? Que hasta que son sellados. Dios tiene el tiempo perfecto. Por eso dice la alabanza, espera el tiempo de Dios. Para todo usted, espera el tiempo de Dios. Para todo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Característica número 4 de los 144,000, son guardados de la muerte de una manera sobrenatural durante la
tribulación. Mire, qué característica. Son guardados de la muerte de una manera sobrenatural de parte de Dios, desde luego, durante la tribulación. Capítulo 9, versículo 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Aquí no serán dañados las fuentes de agua, no serán dañados los árboles, no será dañada. ¿A quiénes les está diciendo aquí? Esto es para los demonios, las langostas. Vamos a verlo más adelante, pero aquí lo que estamos resaltando es que estos 144,000 serán librados de la muerte cuando se mueven juicios de muerte terrible en la tierra. Dice la palabra de Dios: y se les mandó a las langostas, a los demonios, que no dañasen a la hierba, porque recuerde que la langosta come hierba. Pero esos demonios que tenían forma como de langosta, pero de una forma horrible, vamos a ver más adelante, reciben en ese tiempo de la tribulación, donde van a existir, donde van a hacer daño, se les prohíbe que dañen a la hierba de la tierra y a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. ¿Pero a cuáles hombres? A los que no tienen el sello de Dios. Entonces estos 144,000, como tienen el sello de Dios y predican la palabra en todo el mundo, no serán dañados con la muerte. Llegan vivos al final de la tribulación. Dice 5: llegan vivos al final de la tribulación y cantan un cántico especial en el monte de Sión. Mire lo que dice capítulo 14, del 1 al 5. Cántico de los 144,000. Y después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Estos 144,000 serán librados de una manera sobrenatural por Dios en la tribulación. Hay un momento, lo vamos a ver más adelante, hay un momento en la tribulación que de un solo juicio va a morir más gente que en las 2 guerras mundiales. Mire qué tremendo. Por eso le digo, ayer le mencionaba, seamos agradecidos, iglesia. Lo que Dios ha hecho por nosotros no es poca cosa. Los 144,000 son un grupo especial de testigos judíos guardados vivos por Dios mientras predican el evangelio del reino a todo el mundo durante la tribulación. Esos son los 144,000.
un grupo especial de testigos judíos, guardados vivos por Dios mientras predican el evangelio del reino a todo el mundo durante la tribulación. Y para terminar, del capítulo 9, en el capítulo 7, versículo 9 al 17, habla de una multitud de gentiles salvos. Aquí estamos hablando de los tres grupos que menciona el capítulo 7 y el capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Tres grupos. El primer grupo, capítulo 6, versículo 11 al 9, mayormente judíos, mártires por su fe. El segundo grupo, capítulo 7, del 1 al 8, los 144,000 judíos sellados. Y el tercer grupo, una multitud de gentiles salvos. La demostración específica de la fe de esta multitud gentil se explica en Mateo capítulo 25, 31 al 40. Mateo 25, 31 al 40. Dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire lo que está diciendo esto. Muchas veces nosotros como iglesia pensamos que cuando aquí habla juicio de las naciones, está hablando de juicio para la iglesia. Pero recuerde que estamos hablando, que dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Nosotros como iglesia venimos con él y no estamos esperando para juzgar. Aquí está hablando del juicio para las naciones, pero no para la iglesia. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso le digo, mucha predicación le dice, y seremos apartados a la derecha, y no, aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de naciones. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no es para la iglesia, es para las naciones, porque aquí hay una multitud de gentiles que se salva. Hay una multitud, por eso dice que estaban con palmeritas blancas, con vestiduras blancas y con una palmerita en su mano, porque son de los que mueren en la tribulación. Mire, muchos de los gentiles que se van a salvar morirán en la tribulación. De los que están en la palmerita blanca, gentiles que mueren en la tribulación, los van a matar, van a pasar por la guillotina. Muchos de ellos mueren en la tribulación y ahí aparecen. En el capítulo 7, del versículo 9 al 17, con vestiduras blancas, con vestiduras blancas,
Dice, la multitud vestida con ropas blancas. Muchos mueren en la tribulación y se les puede ver con ropas blancas y palmera en su mano. Otros sobreviven y entran al milenio, según el pasaje de Mateo, de que acabamos de leer. Muchos mueren en la tribulación y otros se van a quedar en cuevas, en montes, sin tener acceso a la tecnología, a nada, porque no van a poder comprar ni vender sin tener la marca de la bestia. Entonces, ¿qué dice esto? Que habrá una multitud de personas salvas en medio de la aflicción de la tribulación. Pero hoy es el día de salvación, hoy el día aceptable, porque tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Vamos a ampliar un poquito más allá porque el tiempo se nos ha ido. Y teníamos por acá un saludo, vamos a verlo. Se ha comunicado con nosotros la hermana Marisela Bustillo. Dice la hermana Marisela Bustillo que su sobrina Lizzy Zavala Bustillo está cumpliendo 15 años hoy, ¿verdad? Vamos a buscar esta canción de cumpleaños de Renato Sánchez, un año más. Lizzy Zavala Bustillo está cumpliendo 15 años, de parte de toda la familia Bustillo Zavala. Le felicitamos, nos unimos nosotros al saludo, ¿verdad? Y para saludarle, para felicitarle parte de la hermana Marisela y toda la familia. Dejamos un poquito esta canción por acá. Para felicitarle. Bendiciones, hermano, aquí lo estoy escuchando, hermosa palabra. Le saluda Jessica Ulloa. Dios bendiga su vida, hermana Jessica Ulloa. Dios bendiga la vida de la hermana Ida Chavarría, ¿verdad? Ahí en La Mazarela. Así que, de parte de toda la familia Bustillo, Zavala, ¿verdad? Bueno, para Lice, que hoy está cumpliendo 15 años, ¿verdad? Le felicitamos. Los días van como de rayo, los meses van como las olas del mar, Los años como el viento que van pasando y no nos damos cuenta que ya terminó. los días van como segundos, los meses van como minutos, Los años como las horas que van pasando y no nos damos cuenta que es un año más. un año más. Será un año de muchas ideas, será un año de muchos ensueños, año de prosperidad. Felicitando, bueno, a la jovencita Lizzy, ¿verdad? Bustillo Zavala está de cumpleaños, ¿verdad? Hoy, de parte de la hermana Marisela Bustillo y toda la familia Zavala también les saluda. En la comunidad de La Pacuina está cumpliendo hoy el hermano Julio Mendoza, de parte de la familia Pastoral, le saluda y le bendice, ¿verdad? Hasta La Pacuina, hermano Julio Mendoza, de parte de la familia Pastoral. Con mucho cariño, con mucho amor le bendice. Dice un mensaje por acá: Dios le bendiga, pido oración por la familia Arguijo. También por un cumpleañero, Freddy Flores, de parte de sus hijos, su esposa, sus nietos. Una alabanza de cumpleaños, dice, mire, con las alabanzas se nos va el tiempo, ¿verdad? Incluso acá con la enseñanza, pues nosotros nos quedamos acá, ¿verdad? Pero lo aprovechamos con la palabra. Entonces,
Dios bendiga a todos los que nos están viendo, los que nos están sintonizando esta mañana. Les bendecimos, ¿verdad? Les saludamos. Les recordamos que estamos en tiempo de pago acá con el programa. No es fácil en este tiempo, pero si usted nos puede ayudar con una ofrenda, será de mucha bendición, ¿verdad? Será de mucha bendición. Saludos para Rosales Romeri, saludos y bendiciones. Dania Ponce, hermosa palabra, hermano Marvin, dice: Dios le bendiga su vida, su familia. Bendiciones, pastor Flori Rosales también. Iris Aguilar, Dios le bendiga, hermano Marvin, hermosa palabra. Quiero pedirle oración por mi hijo, estaremos orando. Todos los que están a través del Facebook les saludamos y les bendecimos. Esta próxima semana comienza la reapertura, ¿verdad? Comercio, iglesia. Y yo le digo a los hermanos, hay que actuar con mucha sabiduría, porque parece que se está trabajando de una manera contraria a como debería ser. Yo personalmente voy a esperar, ¿verdad? Porque tenemos fe en Dios, pero también somos prudentes, ¿verdad? Y esto ha sido todo. Que Dios le bendiga. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro.